Bien, pues a continuación vamos a realizar una base de datos para esta biblioteca, la cual es nuestro proyecto, y nosotros estamos conformados por Luis Fernando Zavala Vivian, Andrés González y su servidor Eduardo Gómez Cortés. En esta base de datos tenemos nuestra primera tabla, que sería la que no está normalizada aún, la cual contiene código del libro, el título del libro, el autor, la editorial, el nombre del lector y la fecha de devolución de dicho libro. Podemos ver aquí que en la columna de el nombre del lector, tenemos un campo el cual está todo junto en el nombre, los apellidos paterno y materno, en el cual a esta tabla se le va a aplicar la primera forma normal, la cual nos dice que todos los campos atómicos se tienen que separar, como la que a continuación acabamos de poner, por ejemplo, y nos quedaría una tabla de tal forma como la siguiente, en el cual estos campos atómicos pues se pueden separar, y es conveniente separarlos y descomponerlos, como en el ejemplo, que sería en apellido paterno, apellido materno y nombres, y nos quedaría esta tabla. Ya está aplicando la primera forma normal. Como punto para aclarar, se puede ver que en esta tabla, o en dicha tabla en la cual estamos ahorita, hay redundancia en la característica de la forma normal número 1. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre la segunda forma normal. Pide que no exista dependencia, parciales o dicho de otra manera. Todos los atributos no clave deben depender por completo de la clave primaria. Actualmente en nuestra tabla tenemos varias dependencias parciales. Si consideramos como atributo clave el código del libro, por ejemplo, el título es completamente identificado por el código del libro. Por el nombre del lector, en realidad no tiene dependencia de este código. Por tanto, estos datos deben ser trasladados a otra tabla. Como mostramos aquí a continuación, tenemos otra tabla creada que solo tendrá los datos del lector, que es el código del lector, el apellido paterno, el apellido materno y los nombres. Hemos creado una tabla para contener los datos del lector, y también tuvimos que crear la columna de código lector para identificar unívocamente a cada uno. Sin embargo, esta no disposición de la base de datos necesita que exista otra tabla para mantener la información de qué libros están prestados a qué lectores. Esta tabla se muestra a continuación. Aquí tenemos la tabla, como lo mencioné anterior, que tiene el código del libro, el código del lector y la fecha de devolución. Para la tercera forma normal, nuestra tabla ya tiene que estar en segunda forma normal, y los atributos no clave deben ser mutuamente independientes y dependientes por completo de la clave primaria. Entonces, también las columnas en la tabla deben contener solamente información sobre la entidad definida por la clave primaria, y deben contener datos acerca de solamente una cosa. Entonces, en nuestro ejemplo, en segunda forma normal, la primera tabla se observaba información acerca del libro, los autores y los editoriales, por lo que debemos crear nuevas tablas para satisfacer los requisitos de la tercera forma normal. Como se puede ver, en esta tabla solo contiene los datos del lector. Seguimos. Como se podía observar,
Aquí se observa que la tabla solo tiene los datos del libro, que es el código del libro y el título del libro. Esta solo tiene datos del autor, que es el código del autor y el nombre del autor. Y esta solo contiene datos de la editorial, que es el código de la editorial y el nombre de la editorial. Aunque ya hayamos creado nuevas tablas para que tenga solo información acerca de una entidad, también disculpa. También se ha perdido información acerca de lo que el autor ha escrito, qué libro, qué libro y las editoriales correspondientes, por lo que debemos crear otras tablas para que relacionen cada libro con sus autores y sus editoriales. Como podemos ver, aquí se tiene en esta tabla el código del libro y el código del autor, y en esta otra se contiene el código del libro y el código de su editorial. Y el resto disculpa. El resto de las tablas no necesitan modificación. Como se puede ver, esta tabla solo tiene que es de los lectores, solo tiene el código del lector, el apellido paterno, el apellido materno y los nombres. Y esta otra tiene el código del libro, el código del lector y la fecha de devolución, que en pocas palabras se podría decir que es la de préstamos. Pues sería todo. Gracias.